Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, profesora. Listo, gracias por la respuesta. Buenas noches con todos. Bueno, ¿qué les comento? El profesor del curso no ha podido entrar, entonces estoy yo por hoy. Vamos a avanzar la clase, ¿sí? Así que vamos a estar atentos. Vamos a trabajar la semana 17. Todavía no me dan el derecho a compartir, ¿ya? Así que vamos esperando que me den la parte de compartir y vamos empezando la clase, ¿sí? Hoy día trabajamos la semana 17 que corresponde a Historia Universal, desde la descolonización hasta la actualidad. A ver, la descolonización es todo un proceso porque abarca pues una serie de aspectos, ¿no? Desde las formas en que se van a descolonizar los territorios, que en algunos casos fue violento, en otros casos fue pacífico y en otros fue negociado, ¿no? Mediante acuerdos. También hay que tomar en cuenta factores o el contexto mismo internacional. Estábamos en el contexto de la Guerra Fría, lo cual va a ser favorable porque justo en esta etapa de la Guerra Fría, las dos grandes superpotencias, que eran Estados Unidos y la URSS, estaban en todo ese momento de expandir su influencia, ¿no? En el mundo. Entonces, a ella lo que les convenía es que los pueblos fueran libres para que pudieran decidir bajo qué influencia querían, pues, ¿no? Estar. Pueblos colonizados no podían decidir eso porque se supone que le respondían a su metrópoli. Así que tanto Estados Unidos y la URSS eran las más interesadas en que los pueblos africanos y asiáticos se independizaran. La ONU también se mostraba a favor dentro de sus lineamientos, hablaba del derecho de la autodeterminación de los pueblos. Hasta la Iglesia Católica en esos años tuvo un discurso también, ¿no? Que solía referirse a la libertad de los pueblos, a acabar con la dependencia que traía pues pobreza en muchos territorios. Entonces, todo ese contexto es favorable. Ahora, las causas en sí, número uno, es el debilitamiento de las grandes potencias no, bueno, colonizadoras. ¿Cuáles son estas grandes potencias? Hay dos que son las principales, Inglaterra y Francia. Estas dos potencias siempre se pensó que eran invencibles, pero durante la Segunda Guerra Mundial, pues no se observa que son invencibles, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no son invencibles? Porque Inglaterra la bombardearon durante muchos meses e Inglaterra lo que hizo fue soportar, ¿no? Fue resistir a esos ataques. Y en el caso de Francia, la derrotaron de tal forma que la invadieron los alemanes. Entonces, mientras estas potencias eran atacadas en sus colonias, se pierde, ¿no? Ese temor y se creen, ¿no? En la posibilidad de ganar esa lucha que van a iniciar. Además, también hay que tomar en cuenta que muchos soldados que fueron convocados para unirse a las tropas aliadas, una vez que la guerra termina, estos soldados al regresar a sus pueblos se creían con el derecho a reclamar su libertad como parte, ¿no? de un pago, de algo que se habían ganado. Y es más, ¿no? Si a eso tú le agregas la misma idea de que tú te vas a Europa y tú conoces cómo es la vida allá, ¿no? La civilidad, cómo se respetan los derechos naturales del hombre y la libertad, ¿no? Que es parte de la cultura de ellos, ¿no? Entonces, eso mismo tú quieres replicar en tu pueblo, porque una vez que tú conoces el progreso, es algo que obviamente el ser humano tiende a buscarlo. Entonces, lo más lógico es que muchas de estas personas que por motivos de guerras o de estudios mismos, al llegar o regresar a sus pueblos, siempre buscaron eso. Ahora, también tenemos no, los nacionalismos. Los nacionalismos van a venir de partidos que estaban controlados por líderes carismáticos, como por ejemplo Gandhi, o Ho Chi Minh, o Surcano, o Benbela, y varios de estos líderes que eran aburguesados, que pertenecían a esos grupos de élite, y el nacionalismo lo van a utilizar para poder justificar la lucha. O sea, tú sabes que el nacionalismo es el amor por la patria, donde se exacerban sentimientos de historia, de religión, de raza, de lengua, ¿no? Son elementos que te hacen sentir parte, ¿no? De esa nación, de ese pueblo. Entonces,
cuando uno escucha, ¿no?, hablar de lo tuyo, uno se emociona. Si yo te digo ahora mismo que el ceviche es peruano, que Machu Picchu, tú te sientes contento y orgulloso de lo que tenemos ante el mundo. Así como cuando hay un partido de fútbol en la televisión y nos enfrentamos a Chile, a Argentina o a cualquier otro país, te pones la camiseta y te sientes más peruano que nunca. O sea, esos sentimientos están ahí y cuando se exacerban no tienen pierde, porque siempre porque te van a servir como un justificante para la lucha que vas a emprender. ¿Ya? Y quienes van a estar detrás de esto, como te decía, son estos líderes, ¿no? Como, por ejemplo, Gandhi, ¿no? En el caso de India. Un ratito, chicos, tengo que pedir que me den eh, el permiso, pero no me lo dan. Vamos así, sí. Ya lo he pedido. Vamos a ver si me da. Ya, entonces, em, ¿qué más? Vamos con los casos, ¿no? Tenemos el de India, que es uno de los más conocidos, Mahatma Gandhi. ¿Qué pasa con Gandhi? Gandhi era el líder de un partido político. Este partido era el Partido del Congreso. Este partido, desde inicios del siglo XX, pues este partido se había caracterizado por su lucha nacionalista, ¿sí? Pero también habían otros partidos importantes, ¿no? Como por ejemplo el partido de la Liga Musulmana, que era un partido que representaba los intereses de la población musulmana que vivía dentro de India. Entonces, aquí hay una situación que hay que prestarle atención, porque India, su territorio, estaba conformado por un sector musulmán y otro sector mayoritario que era indio. Entonces, entre ambos sectores había problemas de tipo étnico, racial, cultural y sobre todo religioso, como tú entiendes, ¿no? Porque la religión en esos lugares de Oriente, la religión para ellos es muy fanatismo, ¿no? Es muy cerrado. Entonces, eso originaba enfrentamientos. Por eso es que ellos que siempre cuando vieron la posibilidad de la independencia, ellos sabían que la independencia solo había una forma de conseguirla y era repartiendo en territorio, pues porque si no los conflictos nunca iban a terminar y eso nunca les iba a permitir a ellos como nación desarrollarse, ¿no? Entonces, vamos a avanzar aquí. Entonces, Gandhi, por ejemplo, que es uno de los personajes que más va a luchar por la independencia, va a realizar esta resistencia pacífica. La resistencia pacífica tiene que ver con dos cosas. La primera son las huelgas, las manifestaciones, las protestas que van a tratar de ser pacíficas, ¿no? Porque no llevan armas, sino es más que todo reclamar, hacer sentir su presencia multitudinaria ante las autoridades. Y lo otro es la desobediencia civil, que tiene que ver con el boicot a los productos importados, tiene que ver con no mandar a tus hijos a las escuelas, ya que en ellas lo que se enseñaban eran solamente los valores occidentales que daban ventaja, pues obviamente, a la metrópoli. No ir a trabajar, ya que pues al hacer huelga las empresas son las que se perjudican y esas empresas todas ellas eran con inversiones, ¿no?, ingleses. No vayas a votar en elecciones porque las autoridades que eliges son todas autoridades pro inglesas, ¿no? O sea, sometidas, serviles. Entonces, todas estas medidas a la larga surten efecto porque estás desgastando a tu metrópoli. En el año 1947, el nuevo ministro inglés Clement Attlee conversa con los principales líderes de India y acepta darles la independencia, ¿no? Después de tantos años de esa lucha pacífica, pero con dos condiciones, ¿no? La primera era mantener los contactos comerciales y la segunda era, pues, cederle un espacio soberano para los musulmanes y es ahí donde se crea Pakistán. Pero acá hay un detalle, ¿no? Que Pakistán, que se convierte en un territorio soberano solo para los musulmanes, aquí crean dos Pakistanes, oriental y occidental. Estas dos zonas no se llevaron bien, ya que la parte de Occidente, ¿no? Pakistán occidental, siempre trató de controlar a la otra parte oriental, de tal manera que en el año de 1971 la parte de Pakistán oriental se convierte en Bangladesh, es decir, que se independiza de la otra zona. ¿Ya? Así que vamos a dejar el caso de India ahí, que logró su independencia de esta forma pacífica, ¿no? Bueno, en el caso de Indochina, estamos ante una colonia asiática de los franceses.
Cuando estaban en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los indochinos fueron invadidos por Japón. La presencia de Japón en Indochina fue favorable para la lucha independentista, ya que los japoneses combatían a las tropas francesas. Pero una vez que los japoneses se retiran, ¿no? Porque la guerra termina y tú sabes que Japón fue bombardeada y derrotada, pues cuando los japoneses se retiran, los indochinos, liderados por Ho Chi Minh, que era un líder carismático y multitudinario, van a proclamar la independencia de Indochina, algo que Francia lógicamente no va a aceptar, y eso da lugar a esta guerra de Indochina. Una guerra que fue violenta, que fue larga y que terminó con la derrota de Francia. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, Francia no era la de antes porque recuerda que está debilitada. Francia tiene varias colonias que le están haciendo la guerra porque quieren independizarse. Ahí también está Argelia, por ejemplo. En el caso de los indochinos, son un pueblo controlado por el comunismo, porque en Indochina, ¿no? En sus territorios había bastante presencia del comunismo. El mismo Ho Chi Minh era un líder, ¿no? De esa ideología. También el Viet Minh era una guerrilla también ¿no? de comunista. Entonces, es todo eso, ¿no? Sumado también a la geografía propia de Indochina, que era de difícil penetración para las tropas occidentales, todo eso van a llevar a que los franceses sean derrotados. En Ginebra, los eh, Francia acepta darle la independencia a Indochina, pero con una condición, ¿no? La condición es que se divida en tres territorios. ¿Por qué la dividen? Por la presencia del comunismo. Los aliados, ¿no? Francia pensó que si el territorio era dividido, el comunismo se iba a debilitar, pero eso no pasó, ¿ok? Y en el caso de Argelia, que también es una colonia africana, pero, pues, bueno, es una colonia africana, pero también de los franceses, la lucha también va a ser violenta y vamos a ver aquí un enfrentamiento también largo, un enfrentamiento sangriento por parte del Ejército de Liberación Argelino contra las tropas francesas. En Argelia hay muchos números de muertes, ¿no? Porque según se comenta, los civiles fueron los que en esos años pagaron más, ¿no? El enfrentamiento por su independencia, ya que al ser civil, ¿no? En Argelia, tú estabas en el medio. A veces te atacaban las tropas francesas, pensando que tú estabas pues haciendo la lucha contra ellos, o a veces te atacaban las tropas argelinas porque pensaban que tú estabas a favor de los franceses. Entonces tú estabas en el medio como civil y las bajas que se reportaron en esos años mayoritariamente fueron, ¿no? De ahí. Ahora, también cuando Argelia obtiene su independencia, y eso fue gracias a un referéndum que hizo en Francia, donde los franceses votaron, ¿no? Masivamente para que se le otorgue la independencia a Argelia y acabaran con esa guerra, pues luego de ese referéndum en Evian, finalmente Argelia obtiene su independencia. Y como dato histórico te comento que Argelia fue el territorio africano o fue la colonia, ¿no? que más población europea recibió desde el momento en que se colonizó. ¿No? Muchos europeos, principalmente franceses, viajaron a Argelia, vivieron ahí durante toda la etapa de la colonización, obviamente con privilegios. Ya cuando Argelia se independiza, toda esa población, en casi su totalidad, se regresó a Europa, ¿no? A Francia, porque sabían que dentro de Argelia ya no tenían esa posición privilegiada que habían tenido durante todos esos años. Bueno, como sea, todos estos casos de los países descolonizados no van a, digamos que sus problemas no se van a resolver, ¿no? Porque van a continuar con secuelas que tienen que ver con una dependencia económica, atraso, gobiernos corruptos, dependientes, ¿no? De las grandes potencias. Socialmente tienen muchos problemas también por temas de discriminación racial, no sé, étnica, ¿no? Muchos enfrentamientos. Entonces, esa es la característica de estos pueblos cuando lograron su independencia. También se va a observar que, pues, en aquellos años, en los años 60, ellos se van a reunir en la conferencia de Bandung, en Indonesia. Ahí estuvo Yugoslavia, estuvo India, Indonesia, ¿no? Varios de estos, ¿no?
territorios descolonizados participaron de esta conferencia y ellos dijeron no estar ni con el capitalismo ni con el comunismo, sino en una tercera línea. Por eso los llamaron como los no alineados. Y también se mostraron pues a favor de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Del derecho a la libertad que tiene cada pueblo y estuvieron y se declararon en contra del armamentismo nuclear que por esos años caracterizaba pues al mundo, ¿no? Porque estábamos en la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Que iniciaba en ese momento. Listo, vamos a dejar eso ahí y vamos con China. China es un territorio muy grande, pero en el siglo XX sus problemas eran tan grandes como su territorio. ¿Qué problemas tenía China? Para empezar, un gobierno decadente. La dinastía Qing estaba en el poder, era una dinastía de gobernantes débiles e incapaces, porque las potencias, comenzando por Inglaterra, pues Estados Unidos, Japón, Francia, entraban en China, controlaban sus recursos. En el caso de Inglaterra, tú sabes que Inglaterra vendía su opio, ¿no? Desde el siglo XIX, tras derrotar a los chinos en la famosa guerra del opio, la reina Victoria obtuvo concesiones comerciales para introducir su opio en el mercado chino y obviamente perjudicar, ¿no? O sea, al generar problemas en China con la venta de esto, obviamente dejando un montón de ganancias para los ingleses. Pero ese caso nada más es una muestra de cómo el territorio chino era invadido, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿recuerdas cómo Japón invadió China, ¿no? La zona de Manchuria, y ahí estuvieron durante varios años hasta que la guerra terminó. Entonces, eso es ante la incapacidad de sus gobernantes, ¿no? Los Qing. Otra causa es el tema económico, ¿no? El atraso, miseria, una economía feudal, agraria que conllevaba al tema pues de la falta de alimento porque era una economía muy atrasada, muy primitiva. Y por otro lado, la sociedad campesina, la sociedad que estaba conformada principalmente por campesinos que vivían en esa situación, generaba en ellos un desprecio, ¿no? Una sensación no sé, de luchar, ¿no? Para acabar con esas condiciones. Y cuando llega la ideología comunista a China, ¿no? Cuando el comunismo comienza a expandirse, el comunismo en China va a tener una gran aceptación. Y esto no es algo pues al azar, sino que en lugares, en ambientes donde la sociedad se siente olvidada por el gobierno y donde hay problemas, ¿no? Económicos, sociales, es más fácil de entender cómo estas ideologías extremas suelen calar, ¿no? Suelen generar esa simpatía entre la gente, porque estas ideologías como el comunismo se presentan como la solución a tus problemas, se presentan como la opción que tú tienes para acabar, ¿no? Con el sistema en el cual tú vives tan despojado, ¿no? Con ese olvido. Entonces, en China, los comunistas ganaron, ¿no? La guerra civil contra los nacionalistas y se menciona que el triunfo comunista fue por el apoyo masivo que los que recibieron por parte de la población campesina. O sea, los campesinos fueron los que hicieron que la balanza se inclinara para que los comunistas ganaran. Y si los campesinos apoyaron al comunismo es por las razones que te comento, ¿no? Por esa miseria que vivían, ese atraso que pues sintieron o pensaron, ¿no? Que la ideología comunista para ellos era su opción. Entonces tenemos esa causa, más también la presencia de la burguesía de tendencia nacionalista, ya que la Revolución China comienza con una parte nacionalista. En 1912, Sun Yat-sen, que era el Partido el Nacionalista del Pueblo, también llamado Kuomintang, depone al último emperador chino, que fue Puyi, y también establece la república. Pero la república solo la establece en la parte norte de China, porque no lo estableció en toda China, porque eso es muy difícil. ¿Y por qué? Porque China, pues por su gran extensión territorial, China no estaba unificada. China se encontraba dominada en muchas partes por grandes personajes militares, los famosos señores de la guerra, que eran personajes militares que además tenían grandes, ¿no? Bueno, grandes ejércitos y también muchas propiedades, tierras. Entonces, el reto era enfrentarse a ellos y derrotarlos. Y eso lo va a iniciar Sun Yat-sen y más tarde lo va a continuar Chiang Kai-shek.
Cuando Chiang Kai-shek estaba en esa tarea de tratar de unificar China, aparece el Partido Comunista, fundado por Mao Zedong. Y es ahí donde ellos comienzan esa guerra civil. Esta guerra civil, obviamente, pues tú entiendes que es por la diferencia de las ideologías, ¿no? La ideología nacionalista no es igual que una ideología de tipo pues comunista. Y además recuerda que ambos partidos querían controlar el territorio chino. Es por eso que entran en esta guerra que se prolongó, inclusive tuvo una etapa de alto que fue pues, durante la invasión de Japón a China. Y finalmente, para 1949, la Revolución China llega a su final. ¿Por qué llega a su final? Porque los comunistas logran vencer. Y como te repito, eso va a ser gracias a al apoyo masivo de los campesinos. Chiang Kai-shek fue derrotado, fugó, se fue a Taiwán, ¿no? Donde, bueno, Formosa se llamaba esta isla, pero actualmente es Taiwán, o también llamada la China nacionalista, mientras que Mao Zedong en China fundó la China Popular, o también llamada la República Popular China, y lo que va a pasar en los siguientes años es que Mao Zedong va a aplicar los planes quinquenales, ¿no? Los mismos que se aplicaron en la Unión Soviética. Pero a diferencia de la Unión Soviética, en China esto no va a tener buenos resultados. El primer plan quinquenal estuvo enfocado en la ciudad para poder generar industrialización, sobre todo lo que es la industria pesada, que es lo que te convierte en una nación poderosa y desarrollada, ¿no? Entonces, al hacer esto, no tuvo una planificación, digamos, un éxito, o sea, analizar los factores que llevaron al fracaso de esto, obviamente que es complejo, pero en términos generales no tuvieron, ¿no? Ese despegue, esa rapidez, como fue el caso de la Unión Soviética, y en líneas generales esto fue un fracaso frente a todas las metas que ellos habían propuesto. Y después de eso, Mao Zedong planea un nuevo plan quinquenal, pero para el campo, ¿no? Para zonas rurales, donde se crean las comunas populares, que van a ser unas unidades de producción donde la población rural se va a tener que organizar, ¿no? A través de esas comunas para poder generar, pues, producir la tierra, ¿no? Producir la tierra. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque una comuna popular no solamente era un espacio para producir, sino que también se convertía en un espacio social, un espacio educativo, de transmisión de valores, de cultura, entre otras cosas. Entonces fue más que solamente un espacio de producción. Pero fracasó. También fracasó generando millones de muertos, o sea, por un tema de falta de alimentos, o sea, las muertes fueron por inanición, inclusive se habla de prácticas de canibalismo en distintas partes de China por la falta de alimento. Y ante esta situación, lo que podía haber pasado es que el comunismo cayera, ¿no? Porque la gente iba a sentir que el comunismo era un fracaso y que había que, pues, obviamente, cambiarlo. Entonces, para evitar eso, Mao Zedong va a impulsar una revolución cultural. Esta revolución cultural es para prevenir, ¿no? Que la población china se decepcione del régimen comunista y busquen eliminarlo. Y por eso que se va a empezar una campaña de ideologización. Esa campaña de ideologización tiene que ver con hacerle creer a los chinos de que el comunismo es bueno, de que el comunismo, pues, darle tiempo, ¿no? No hay que cambiarlo, o sea, entonces, para esto también lo que se va a buscar es vender la imagen de Mao Zedong, presentándolo como un líder carismático, omnipotente, capaz de dar solución a las cosas, y lo vas a ver a Mao Zedong en esos años en cuanto a cartel, propaganda, afiche, publicidad que tú puedas ver, porque la idea era meter su imagen, ¿no? De líder en todo, ¿no? Para que tú creyeras en él y en el comunismo. Y a los niños también en las escuelas, ¿no? Se trató también de ideologizarlos ¿no? Con el pensamiento comunista y se creó el libro rojo. ¿No? El libro rojo, que era un libro que contenía el comunismo chino, ¿no? La ideología comunista china, y que pues se le obligó a cada chino a tener ese libro como si fuera pues algo obligatorio, como tu DNI, ¿no? Algo así. Entonces, vamos a dejar el caso de China ahí y vamos con un caso más cercano a nosotros, que es el caso de Cuba.
Cuba se independiza de España en 1899 con el apoyo de Estados Unidos. Bueno, Cuba deja de ser una colonia de España, pero ahora Cuba se convierte en algo así como un protectorado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, utilizando mecanismos fraudulentos como la famosa enmienda Platt, ellos, los norteamericanos, van a tener injerencia en la economía cubana y la van a comenzar a controlar. ¿No? Para poder abastecerse de sus recursos, que principalmente pues el azúcar, ¿no? Era el recurso más ambicionado. Esto también fue apañado por los gobiernos corruptos cubanos, como el de Fulgencio Batista, una dictadura, un gobierno corrupto que se prolongó por muchos años y que poco o nada hizo por la población cubana. Es por eso que una de las causas importantes de la Revolución cubana es la masiva oposición y rechazo de los cubanos al gobierno de Batista, pues no pasaba nada con ese gobierno. Tú no te imaginas el rechazo que había. ¿Y por qué? Porque los cubanos vivían en una forma degradante. No había empleo, el sistema de salud era más que precario, no habían escuelas para que los niños vayan a estudiar la primaria, se alfabeticen. El sistema de salud era lo más terrible que pudiese encontrar. Imagínate que una pequeña enfermedad te mataba, la gente no tenía viviendas porque literalmente vivía en las calles. Y todo esto se agravaba en el campo, ¿no? En la zona rural donde la gente pasaba más hambre. Y por si fuera poco, en los fines de semana Cuba se convertía en un burdel, porque de la zona de Miami muchos turistas iban a Cuba a generar delincuencia, narcotráfico, prostitución, o sea, era totalmente pues un lugar sin ley, ¿no? Cuba, así se vivía Cuba, así se veía, ¿no? Cuba en esos años. Por eso es que cuando los revolucionarios hacen ¿no? Digamos, intentos, la población los va a apoyar más de una vez. En 1953, los revolucionarios, ahí y también se encontraba Fidel Castro, van a intentar asaltar el cuartel Moncada, pero fracasaron. Son llevados a prisión y el presidente Batista, por estrategia, los libera, ¿no? Los libera porque si los mantenía en prisión, para el pueblo iban a ser como héroes y la gente iba a comenzar a reclamar que los liberen. Entonces, antes de que eso pase, Batista los exilia en México, ¿no? En México, Castro continuó con la ideología y se conoce con Ernesto Guevara, ¿no? Con el Che Guevara. Y ellos, más otros revolucionarios, van a regresar a Cuba en el Yategrama. Pero este regreso fue fallido porque a Batista le habían avisado que los revolucionarios estaban regresando y Batista va a preparar una emboscada contra ellos. De tal manera que los 82 revolucionarios cubanos, que bueno, no todos eran cubanos, pero todos ellos que regresaron a Cuba, pues fueron atacados y la mayoría murió. Solo algunos de ellos quedaron vivos, instalándose en Sierra Maestra, desde donde iniciaron la lucha otra vez, con el apoyo de la gente. Los siguientes meses, los siguientes años fueron años de una guerra de guerrillas contra las tropas de Fulgencio Batista, hasta que finalmente para la Navidad, bueno, para el Año Nuevo, ¿no? Ya para entrar a 1959, ganaron los revolucionarios en la batalla de Santa Clara. El 1 de enero de 1959 ocupan La Habana y Fulgencio Batista se va de Cuba hacia Estados Unidos. Fidel Castro, al ganar, bueno, al triunfar la revolución, Fidel Castro comienza con la fase nacionalista. ¿Cómo es esto? Fidel Castro va a comenzar a expropiar y nacionalizar lo que son las fábricas, los bancos, todo lo que estaba en manos de dueños norteamericanos. Y es ahí donde Norteamérica, pues obviamente intenta atacar a Cuba para acabar con, ¿no? Con esta fase nacionalista en manos de Castro. Primero, Estados Unidos va a planear una intervención militar por Bahía de Cochinos. ¿Cómo lo va a hacer Estados Unidos? Va a preparar a los mismos cubanos que estaban en contra de Castro, ¿no? Estas fuerzas anticastristas, como se les suele llamar, los van a preparar mediante la CIA norteamericana para que invadan militarmente Cuba. Pero esto no resultó porque los revolucionarios vencieron esta invasión militar. Luego Estados Unidos planeó un, un ataque diplomático
expulsando a Cuba de la OEA y haciendo que los países de Sudamérica rompamos relaciones diplomáticas con Cuba, lo cual pues buscaba, ¿no? De generar esta discriminación, digamos, no sé, dejar a Cuba, ¿no? Sin estas relaciones políticas, diplomáticas, para generarle ese malestar, ¿no? Con el resto de los países de Sudamérica. Y la última, digamos, acción por parte de Estados Unidos para debilitar, ¿no? a Castro en Cuba fue el bloqueo comercial. Este bloqueo comercial y financiero también va a buscar aislar a Cuba de la economía aquí en la región, de tal manera que Cuba no va a tener compradores porque ahora no Estados Unidos ni ningún otro país va a querer comprarle sus recursos como su azúcar, y también Cuba va a quedar desabastecida, pues, porque tú sabes que los países compran muchas cosas para abastecerse y también venden. O sea, esa es la dinámica, ¿no? Acá los peruanos vendemos nuestros minerales, hemos vendido, pues, no sé, ahora vendemos nuestro gas, vendemos, no sé, ahora mismo muchos productos orgánicos, etcétera, etcétera, pero también compramos y mayormente lo que compramos es industria. Entonces, en esos años será lo mismo, ¿no? Entonces, aislar a Cuba con este bloqueo comercial era arruinarle su economía para hacer que la revolución fracase, ¿no? Y ante esto, Fidel Castro, ¿no? Lo que va a hacer es tener un acercamiento con la Unión Soviética. Y aquí comienza la fase socialista, ya que la Unión Soviética se va a aliar con Cuba, le va a comprar su azúcar y se va a generar, pues, ¿no? Esa alianza entre ambas, ¿no? Una alianza comercial, política. Bueno, vamos a dejar a Cuba ahí, no sin antes mencionar pues las consecuencias, que en Cuba no vamos a decir el porcentaje, pero vamos a decir solamente que hay un gran sector de los cubanos que en esos años mismos, ¿no? De la revolución que triunfó, muchos cubanos se fueron de Cuba porque no estaban de acuerdo en la forma de gobierno que se iba a implantar ahí, ¿no? Entonces muchos se fueron buscando, pues, ¿no? Escapar de esa dictadura que se iba a formar. Pero también muchos otros cubanos, ¿no? Que se quedaron. Lo que se ha podido observar es que han mejorado, se han elevado, o ha crecido mucho sus índices respecto, ¿no? A su sistema educativo, que se convirtió en uno de los más, no sé, avanzados o mejores de acá, de toda la región, en el sistema de salud. Creo que hemos escuchado que Cuba se convirtió por esos años en uno de los países con un sistema de salud pues que está pues muy por encima de otros, ¿no? Su medicina es muy avanzada. En el tema pues de las viviendas, en el tema de la educación, en todos esos aspectos fueron mejorados, de tal forma que se buscaba garantizar pues el bienestar de la población, ¿no? La seguridad social también, pero a cambio de implantar un gobierno, ¿no? Que es una dictadura donde no hay libertad y donde todo está controlado desde el gobierno. Así que la población pues no tiene libertad, ¿no? Entonces, esa es la situación en Cuba, ¿no? Y por otro lado, pues también los cubanos que triunfaron en la revolución comenzaron a apoyar a las guerrillas que se formaron acá en Sudamérica. Por ejemplo, uno de ellos, Ernesto Guevara, ¿no? El famoso Che Guevara, fue un revolucionario que una vez que se logró la revolución de Cuba, él pues siguió en su lucha, ¿no? Aquí en Sudamérica, apoyando a grupos guerrilleros. En la zona de Bolivia lo encontraron y ahí pues le quitaron la vida a Ernesto Guevara, ¿no? Se habla de digamos que fue en manos de la policía boliviana y la CIA norteamericana. Pero bueno, vamos a dejar entonces a Cuba ahí y vamos con la Guerra Fría. La Guerra Fría tiene, a ver, lo que aquí, la Guerra Fría tiene tres etapas. La primera etapa tiene que ver con la formación de los bloques de 1945 a 1953. Es la etapa donde se dio la Guerra de Corea, donde se dio la formación del Pacto de Varsovia, la OTAN, el Plan Molotov, el Plan Marshall, ¿no? La carrera armamentista, todo eso fue la parte de la formación de los bloques.
La siguiente parte es la coexistencia pacífica, que se caracteriza también porque en estos años Stalin había muerto, ¿no? En el año 53 murió Stalin. Entonces, en esta etapa pacífica del 56 al 77, los nuevos líderes, tanto de la URSS como de Estados Unidos, ¿no? Khrushchev y Kennedy, van a actuar de una forma más tolerante, ¿no? Ya que van a acordar que ambos pueden coexistir sin atacarse y sin destruirse mutuamente. Entonces, para el mundo entero, esto significó una etapa de distensión, una etapa de deshielo, porque pues al menos pues se veía que ambas naciones, superpotencias, se mostraban favorables a la paz. Pero aún así hubo momentos de máxima tensión. ¿Cuáles son estos momentos de máxima tensión? Pues primero, lo que va a pasar en Alemania, ¿no? Con el muro de Berlín. Mira, Alemania, desde antes que la derroten en la Segunda Guerra Mundial, ya se sabía lo que iba a pasar con Alemania. ¿Qué es lo que iba a pasar con Alemania? Alemania iba a ser partida en cuatro. ¿Ya? Le iban a partir en cuatro, como puedes ver en la imagen, una parte británica, otra soviética, otra parte para Norteamérica y otra parte para Francia. Lo que vas a observar ahí es que la parte soviética es más pequeña que las otras partes que son capitalistas, como puedes ver. Entonces, se va a observar que estas partes capitalistas van a actuar en conjunto y van a comenzar a planear una reforma monetaria. Esta reforma monetaria iba a ser desfavorable a la parte soviética. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de dos economías totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que Stalin va a intentar, ¿no? Digamos, anticiparse, ¿no? A esa posible reforma monetaria y Stalin lo que va a hacer es un bloqueo y un cierre de las fronteras terrestres. ¿Para qué? Bueno, porque, mira, la parte soviética, como puedes ver en el mapa, ya de color naranja, esa parte soviética es la que principalmente abastecía al resto de las otras zonas que eran capitalistas. Entonces, si tú cierras las fronteras, vas a hacer que ya no haya, ¿no? Ese intercambio comercial, ese abastecimiento y las zonas capitalistas van a quedar desabastecidas, van a pasar hambre, ¿no? O sea, un desabastecimiento afecta directamente a la gente. Entonces, la idea de Stalin era que la parte capitalista se arruinara económicamente y luego de eso, pues esas zonas capitalistas buscaran, ¿no? acercarse a la parte comunista pidiéndole apoyo. Entonces, ese era el plan de Stalin. Ese plan no resultó porque Estados Unidos, con sus aliadas, van a generar un puente aéreo. Este puente aéreo va a permitir que durante los siguientes meses, que casi fue un año entero, diariamente a las zonas capitalistas llegaran más de 1.000 vuelos internacionales, trayéndoles todo lo necesario para que no se quedaran desabastecidas. De tal forma que al pasar un año, Stalin decidió abrir las fronteras otra vez y de esa manera, pues ahí nada más quedó esta experiencia, ¿no? De cómo pues hubo este intento, ¿no? De arruinar las zonas capitalistas por parte de la zona soviética. Ahora, cuando los aliados vuelven a conversar, deciden que Alemania se divida solamente en dos, ¿ok? ¿Cómo es esto de que solo en dos? Alemania, una parte se va a convertir en la República Federal Alemana, ¿no? Es la parte occidental, y la otra parte se va a convertir en la República Democrática Alemana. La RFA es la parte capitalista y la RDA va a ser la parte comunista. Entonces, vamos a ver que la parte capitalista es una parte que se va a recuperar muy rápidamente. Su economía va a tener una recuperación tan rápida que lo llamaron el milagro económico alemán. Pero eso no fue ningún milagro, ¿no? Eso más bien tenía que ver con, digamos, em, con el apoyo económico que recibieron del Plan Marshall, ¿no? Un programa, ese programa económico que fue impulsado por Estados Unidos. Entonces, como la RFA recibió todo ese apoyo económico,
pues los siguientes años rápidamente se recuperó y se puso a la cabeza de la Unión Europea. Y ante el mundo, la RFA era la tercera mejor economía del mundo. De tal forma que de diferentes partes de Europa y también de la RDA, mucha gente escapaba hacia la RFA buscando, ¿no? Esa calidad de vida, buscando pues empleo, seguridad social. Entonces, esto genera el desprestigio del comunismo, porque ante el mundo eso es lo que se observa, que la parte comunista, ¿no? Está, digamos, en una situación inferior a la otra zona y que por ese motivo la gente se está huyendo, ¿no? Se está yendo. Entonces, para poder contrarrestar esto, ¿no? Los dirigentes de la RDA, con el permiso de la Unión Soviética, van a levantar el muro de Berlín. El muro de Berlín fue un muro de cemento de 3 metros de altura que separó a las dos Alemanias durante los siguientes años, ¿no? Que en total fueron más de 20 años, y que por la forma como estaba resguardada militarmente, fue imposible atravesarla. Básicamente los que intentaron hacerlo murieron en el acto, ¿no? Como el primer caso que se reportó de un joven que intentó cruzarlo, los guardias le dispararon y el joven se desangró por varios días hasta que finalmente el cuerpo lo retiraron, pero ya no muerto. Entonces, eso fue el muro de Berlín. Fue el principal símbolo de la Guerra Fría durante esos años. En el caso de Vietnam tenemos una guerra que ya estaba pues cantada, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en Ginebra, cuando Francia acepta la independencia de Indochina, una condición de Francia fue que el territorio se divida. Y es ahí donde aparece Vietnam, aparece Laos y también Camboya. Pero en el caso de Vietnam, la van a partir en dos, la parte norte comunista y la parte sur capitalista. Ahora, también lo que se acordó en Ginebra es que en Vietnam se tenían que dar elecciones. Elecciones para decidir si se mantenía dividida o si se volvía a reunificar. Entonces, Estados Unidos no quería que las elecciones se realizaran. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabía que si esas elecciones se realizaban, Vietnam se iba a reunificar. Y después de reunificarse, Vietnam iba a elegir como forma de gobierno el comunismo. ¿Y por qué no? Porque Estados Unidos tenía esa sospecha, ese miedo, porque en Vietnam el comunismo era la ideología más importante, ¿no? Toda la población mayoritariamente estaba, pues, digamos, simpatizando con esa ideología. Por eso es que Estados Unidos tenía temor de que se den las elecciones en Vietnam. Años antes de que empiece la guerra de Vietnam, Estados Unidos había estado apoyando a la parte capitalista, ¿no? La parte sur, la había estado apoyando con armamentos, con logística, con preparación militar, para que en una eventualidad o no, en una posible guerra, la parte de Vietnam Sur ganara, ¿no? Ese era el plan de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que em, la guerra de Vietnam finalmente inicia, ya comienza cuando en la parte sur surge una guerrilla comunista. Esta guerrilla comunista es el Vietcong, una guerrilla que al aparecer, ya, que al aparecer genera, ¿no? Que esta guerra comience. Los norteamericanos al principio estaban metiéndose indirectamente en la guerra de Vietnam, pero luego ya se metieron directamente. ¿Y cómo así, verdad? ¿Por qué? Porque los norteamericanos dicen que fueron atacados por tropas norvietnamitas. A esto se le suele llamar el incidente de Tonkin. Se supone, según los norteamericanos, ¿no? Que su barco, el USS Maddox, estaba navegando frente a las costas del Golfo de Tonkin y que tropas norvietnamitas habrían atacado a este barco norteamericano y que por ese motivo los norteamericanos se decidieron en meterse a la guerra. Cuando los norteamericanos se meten a la guerra de Vietnam, no va a tener buenos resultados, porque ante el mundo ellos van a ser criticados y esas críticas van a provenir porque los norteamericanos comenzaron a atacar
con bombas de napalm a los lugares rurales y comunidades, aldeas de Vietnam. Por ejemplo, creo que todos nosotros hemos visto alguna vez, bueno, vamos a ponerlo aquí, creo que, a ver, vamos a, aquí, vamos a ver si es que bombas de napalm, ahí está, en Vietnam. Imágenes. Ahí está, ¿no? Estas bombas de napalm eran las que los norteamericanos lanzaban en las comunidades y aldeas de Vietnam. Y esta imagen que está acá, que dio la vuelta al mundo, esta niña que aparece desnuda y quemada cuando su aldea fue atacada por bombas de napalm. Esta niña Kim Puk, ¿no? Que ya ahora mismo ya debe ser una persona bastante mayor. Esta niña al salir quemadita en todo su cuerpo hizo que la opinión pública internacional se fuera en contra de Estados Unidos, ¿no? Criticándola de qué hacía en una guerra, atacando pues a la población civil. Y si a eso le agregas lo que pasó en la Casa Blanca cuando se perdieron los documentos, ¿no? En la gestión de Richard Nixon, este famoso escándalo Watergate, todo eso motivó a una crítica contra Estados Unidos, que finalmente terminó retirándose de la guerra de Vietnam y tras eso, los vietnamitas finalizaron su guerra, convocaron a elecciones, se reunificaron y se convirtieron en la República Democrática de Vietnam. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué. Así finaliza la guerra de Vietnam. En los años 80, la URSS entra en una decadencia, no en una etapa de estancamiento. Y eso también va a permitir que la guerra, mejor dicho, la Guerra Fría, tenga un rebrote, ¿no? Una etapa de otra vez máxima tensión y finalmente llega la desintegración de la URSS. Mira, lo que se menciona es que la URSS nunca estuvo en capacidad de mantener la Guerra Fría contra Norteamérica, porque desde el mismo momento en que la Segunda Guerra Mundial termina, la URSS estaba con muchas pérdidas humanas, con muchos daños que había sufrido hasta su propio territorio cuando los alemanes le invadieron. Pero en el caso de Estados Unidos estaba intacta, porque tú sabes que su territorio no fue tocado en absoluto y su contingente humano también fue, los que murieron fue pues, mucho, la cifra mucho menor a todo el recurso humano que los soviéticos perdieron durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya desde ahí comparas, te das cuenta de que la URSS siempre estuvo en desventaja. Y pudo mantener la guerra fría contra Estados Unidos, pero ¿a qué costo, no? Al costo de que ya en los años 70, 80 comienza a presentar signos de muchas deudas, de falta de mantenimiento a sus reactores nucleares, por ejemplo. Ahí tienes el caso de Chernobyl, ¿no? Donde estalla este reactor nuclear, generando pues un episodio nuclear que más terrible que hemos vivido en toda la historia. Y a eso agrégale también que, pues, que la URSS tenía otros problemas de índole social, porque en sus diferentes naciones había muchos movimientos, protestas para poder, ¿no? reclamar por la dictadura en que vivían. También súmale a eso el Partido Comunista de la Unión Soviética, que era un partido degradado, un partido, o sea, un partido decadente, ya corrupto, ¿no? Que tiene también muchas ahí, pues, cosas que criticar. Entonces, todo esto lo sumas también, ya que en los años 80 este presidente Ronald Reagan va a iniciar una doctrina, ¿no? de directo ataque contra la URSS, porque esta doctrina Reagan, como se le ha llamado, directamente va a acusar a la URSS de ser pues, o al comunismo, ¿no? de ser una ideología que genera pobreza, atraso, que es una ideología que hay que eliminar, ¿no? Entonces, esas fueron, ¿no? Un ataque agresivo por parte de esta doctrina Reagan que fue muy abierta ya en los años 80 contra la URSS. Bueno, vamos a ver cómo cae el muro de Berlín para luego ver cómo cae la URSS, ¿no? Cómo se desintegra. El muro de Berlín cae, ¿por qué? Mira, seguro que tú dices que los alemanes de la RDA no podían pasar a la RFA porque el muro era un impedimento. Pero, ¿qué opinas si es que los alemanes utilizaran las fronteras de Austria, de Hungría, de Checoslovaquia para poder irse a las otras zonas de Alemania, ¿no? A la RFA. De repente así sí tendría sentido, ¿no? Y sería una forma de poder escapar. Obvio que en los años de la Guerra Fría,
pues era difícil que tú pudieras tener esa oportunidad de salir de Alemania para irte por las fronteras de esos países, porque en los primeros años de la Guerra Fría el poder de la Unión Soviética fue muy fuerte, muy represiva, pero ya en los años 80, cuando la Unión Soviética entra en decadencia, esos países que eran que estaban en frontera con la Alemania, esos territorios comenzaron a abrir sus fronteras. Entonces los alemanes de la RDA comenzaron a utilizar las fronteras de esos países para poder irse hacia la otra zona, ¿no? A la RDA. De tal manera que ya en los años 80 muchos alemanes habían comenzado a irse. Ya miles de alemanes habían comenzado a irse hacia la RFA. Entonces los dirigentes de la RFA se dieron cuenta que mantener el muro pues, era algo que no tenía sentido, porque la gente igual se estaba escapando. Por eso mismo es que los de la RFA, bueno, los de la RDA, van a planear aperturar el muro, pero solamente en algunos tramos y cumpliendo algunos requisitos. Entonces, para dar estas noticias, ¿no? De cuáles eran los requisitos y todo eso, van a convocar a una conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa va a ser transmitida en señal abierta por radio y por televisión y va a estar en manos de un portavoz, ¿no? Una persona que dé esas noticias. Cuando este portavoz estaba en plena conferencia de prensa, un periodista que estaba ahí le preguntó desde cuándo los alemanes podían cruzar hacia el otro lado. Y este portavoz, Gunther Schabowski, respondió que desde ahorita ya lo podían hacer. Cuando los alemanes en sus casas escucharon que ya se podía pasar por el muro, inmediatamente fueron hacia él y como ves en las imágenes comenzaron a derrumbarlo con sus propias manos y así se dio la caída de este muro que fue el principal símbolo de la Guerra Fría. ¿Por qué cayó el muro de Berlín? Número uno, porque los alemanes siempre estuvieron descontentos con su economía, ¿no? La RDA siempre fue atrasada, siempre fue una zona que se estancó económicamente y cuando se aplicaron las reformas de Gorbachev, los alemanes sintieron que esas reformas eran como su última esperanza, ¿no? Para poder salir de ese atraso. Y cuando las reformas de Gorbachev fracasaron, ¿cómo crees tú que se sintieron los alemanes? O sea, si tú fueras alemán, ¿qué sentirías? Que la única opción que tenías, ¿no? De solución ha fracasado. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que te queda? A ver, ponte a pensar, ¿qué es lo único que te queda para salir de esa situación en la que estás? Pues la única opción que tienes es volverte a unificar con la otra Alemania. No hay más. Entonces, eso también psicológicamente ayudó, ¿no? A que todos de manera masiva comprendieran que esa era la única solución a este problema. Y el acercamiento que hubo entre ambas también, porque desde antes que caiga el muro, la zona de la RFA había comenzado a ayudar con préstamos a la RDA, entonces ya había habido un acercamiento entre ambas. Cae el muro de Berlín, los aliados lo van a aceptar en el Tratado de Moscú, también conocido como Tratado 2+4, y para muchos esto no fue una unificación, sino que la parte de la RFA absorbió a la otra parte de la RDA. El Partido Comunista de la Unión Soviética, como te estaba diciendo, era un partido corrupto y que estaba en decadencia, porque los que integraban el partido, la mayoría eran políticos conservadores, ¿no? Que nunca se preocuparon por hacer cambios ni dar soluciones a los problemas. Por eso es que cuando Gorbachev toma el poder, convirtiéndose en el nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Gorbachev encuentra un territorio que está en crisis en muchos aspectos, social y económico sobre todo. Entonces Gorbachev piensa, ¿no? En su ideología, porque él era parte del partido, pero él era reformista, ¿no? Era de tendencia reformista. Gorbachev piensa que la solución al problema es hacer cambios drásticos y es ahí donde aplica la perestroika y la glasnost. La perestroika, como puedes ver, son reformas de tendencia capitalista, ¿no? Y la glasnost también es democracia, es libertad, multipartidismo, elecciones. Estas medidas procapitalistas, ¿no? Pues van a ser criticadas por el sector conservador del propio Partido Comunista, pero las naciones que conformaban la URSS van a mostrarse favorables, ¿no? A que las reformas sean aplicadas. Como sea, pues, ¿no? Que la situación se haya presentado, Gorbachev aplicó las reformas,
y el primer lugar donde aplicó las reformas fue la RDA. Y como tú ya sabes, estas reformas fracasaron. ¿Por qué las reformas de Gorbachev fracasaron? Bueno, pues no se podría, jóvenes, explicar en un minuto eso, pero un error que comete Gorbachev en estas reformas es haberlas aplicado juntas. ¿Por qué? No, ¿por qué es un error? Porque la gente estaba muy descontenta con la parte económica, porque no había empleo, porque no había seguridad social. Y si a eso, si a ese descontento tú le vas a dar vas a aperturar para que la gente pueda otra vez tener acceso a la información, derecho a la libre opinión. Si tú vas a dejarle ese derecho a la gente lo que va a hacer inmediatamente es comenzar a criticar. Es comenzar a ver todo como debió haberlo visto siempre, ¿no? Porque se supone que durante los años de la dictadura de Stalin, por ejemplo, muchas cosas fueron secretas y guardadas para que no se enterara toda la gente, ¿no? Como lo que había pasado en Ucrania con el genocidio que habían vivido. Y ya cuando con la no se apertura toda la información, la gente comienza a enterarse, ¿no? De todo lo que había significado la dictadura de Stalin, todos los errores que se habían cometido, y la gente comienza a salir a las calles a reclamar, a protestar, y si a eso le agregas la economía que se encontraba mala, pues todo eso va a terminar en un fracaso. Entonces, eso es parte, ¿no? de lo que explicaría por qué las reformas no rindieron, ¿no? Los efectos que se habían esperado. Cuando Gorbachov viaja con su familia fuera de Rusia, en su ausencia, el sector conservador del Partido Comunista le van a intentar hacer un golpe de Estado, pero Boris Yeltsin, que también era parte del Partido Comunista, Boris Yeltsin va a bloquear ese golpe de Estado, lo va a fracasar y lo va a hacer con intereses políticos, pues para poder venderse como un político que da solución, ¿no? a los problemas. Entonces, sí fracasa el intento golpista, pero eso va a conllevar a que en cadena todas las repúblicas que conformaban la URSS comenzaran a firmar su acta de renuncia. De tal manera que cuando Gorbachev regresa a Rusia, se da cuenta de que la URSS ya no existe, porque lo han desintegrado en secreto. En este tratado de Alma Ata, eh, vamos a ver que en secreto Rusia, Bielorrusia y Ucrania van a firmar la disolución de la URSS y también por ende el Pacto de Varsovia también queda disuelto. Entonces Gorbachev al regresar a la URSS y encontrarse con esa situación simplemente renunció a su cargo y viajó para los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora cuando termina pues o cuando se desintegra la URSS? El nuevo orden mundial en el que pues lo que se observa es que ya no hay tensión, ya no hay dos bloques, ahora solamente Estados Unidos es el que se quedó como pues la primera superpotencia mundial, con una economía, con un aparato militar, político, todo pues en sus manos, hasta que en los últimos años China ha comenzado a darle pues una fuerte competencia, sobre todo en el aspecto económico. Ahora, este nuevo orden mundial, ¿no? actualmente tiene muchas características, como por ejemplo se habla de la mundialización del conocimiento, ya que el conocimiento es hoy en día algo que se compra, que se vende, todos estamos informados. Eso es lo que, pues, es lo parte de nuestra vida, ¿no? También vemos muchos avances de la ciencia, la conquista del espacio, no sé, la cibercultura, ideológicamente hay nuevos puntos en la agenda, ya no se habla de puntos como antes, ¿no? Ahora se habla, por ejemplo, del tema del cambio climático, que el calentamiento global, que la economía circular, se habla de los derechos de las minorías, como ese movimiento LGTBQ+, también la democratización que el mundo se vive, el feminismo, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿ok? Y en cuanto a lo económico, pues hay una triada de poder económico, ¿no? Los tigres del Asia, la Unión Europea y por otra parte Estados Unidos. Y esta guerra del Golfo Pérsico, chicos, denme 2 minutos más para acabar. Es una guerra por el petróleo en los años 90, cuando Irak, ¿no? que estaba gobernada por Saddam Hussein, Irak invadió Kuwait para poder controlar su petróleo. Estados Unidos con la ONU la amenazaron diciéndole que desalojara Kuwait, pero como Irak no lo hizo, pues Estados Unidos lanzó esta campaña, este ataque que se llamó Operación Tormenta del Desierto, en el cual Irak fue inmediatamente derrotada y pues
fue atacada con misiles de largo alcance. Su territorio fue sacudido, atacado durante esos años y tiempo después también, ¿no? Porque de alguna manera no sé, pues se ensañaron con Irak porque fue más de una vez atacada. Bueno, entonces esa guerra del Golfo Pérsico es una muestra más, ¿no? De las guerras que en el mundo de ahora se dan por el tema de los recursos, ¿no? Ya no son tanto temas como antes de nacionalismos exacerbados, cosas, no sé, pues como lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, por alianzas que se hacían en bloques, ¿no? Ahora son más guerras locales, guerras que son por temas étnicos, a veces religiosos, por recursos también en diferentes partes, ¿no? De Oriente. Y finalmente, pues, esta última PPT que nos habla de una crisis económica que se dio en el año 2008, ya por un tema inmobiliario, por un tema de crédito hipotecario, que actualmente en el mundo se da mucho de eso, ¿no? Tú miras acá en nuestro país nada más y ves cómo se levantan edificios como si se trataran de, no sé, de castillos de naipes, ¿no? Y entonces ese boom inmobiliario es algo que en el mundo de ahora genera un montón no sé, de inversiones, es algo que en esos tiempos da muchas ganancias. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, se va a dar este boom y los bancos, una vez que habían colocado todos sus créditos, ¿no? En este sector hipotecario, los bancos van a comenzar a dar más créditos a gente que no tenía capacidad crediticia, ¿no? Es un poco lo que se dice. Entonces, cuando comienza a darse esta causa sumado a esta desregulación del sistema financiero, monetario en Estados Unidos, ¿no? Todo eso va a generar que se dé esta crisis, ¿no? Que fue una crisis bastante aguda, bastante fuerte desde lo último que pasó en los años, ¿no? Tú sabes, en el año 29, cuando cae la bolsa de valores, se sintió de esa manera, por así decirlo, ¿no? Y pues esta situación pues va a afectar a toda la parte occidente, principalmente que por la interdependencia que teníamos con Estados Unidos como siempre y más que nosotros, fue una crisis que, a escala global, puede decir. Ya, chicos, vamos a quedarnos ahí porque ya nos pasamos 5 minutos. Ahí les dejo el PPT con la línea de tiempo y ahí también están las claves de esta semana. ¿Listo? Entonces dejo de compartir. Se terminó. Les agradezco su presencia y ya está. Buenas noches.